Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast Necesito una pizarra. Gracias por acompañarnos y por seguirnos semana a semana. Me acompaña, como siempre, Rox. Bienvenida, Rox. Hola Juan Carlos, gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí, por seguir escuchándonos y por acompañarnos en este nuevo capítulo. Hoy tenemos un invitado de lujo, así que queremos presentar a tal vez un referente, ¿no es cierto?, para el mundo de los recursos humanos, de la gestión de personas en Latinoamérica. Hablamos de Alejandro Melamed. Alejandro Melamed es contador público y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado programas de especialización en universidades norteamericanas y de otros países también, conferencista internacional, consultor y referente en el futuro del trabajo, el lado humano, la transformación digital y el liderazgo con propósito. Ha sido director, es director de Humanice Consulting y fue VP de Recursos Humanos en Latinoamérica Sur de Coca-Cola, gerente de Recursos Humanos en Molino y consultor senior en Andersen, hoy EY. Es autor de libros y profesor. Entre sus publicaciones podemos mencionar El liderazgo más humano, El futuro del trabajo ya llegó, Diseña tu cambio, Empresas más humanas, entre otras. Sin lugar a dudas, un gran invitado para este capítulo de podcast. Le damos la bienvenida y le damos el agradecimiento por estar con nosotros a Alejandro Melamed. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto, un placer, un privilegio para mí estar con ustedes, Juan Carlos y Rox. Gracias. Gracias, Alejandro. Para iniciar nuestra conversación, le vamos a dar ahí el pase a Rox. Oye, sí, mira Alejandro, la idea de hoy día o del capítulo de hoy día es de alguna manera responder a qué pasará con los talentos que requieren las empresas para poder, y organizaciones para cubrir sus necesidades de capital humano, ¿ya? En ese contexto, a mí me gustaría preguntarte si existe algún cambio o algo, o qué es lo que cambió en las expectativas de las personas respecto del trabajo para que hoy sea, o que hace más difícil que hoy sea mantener o atraer o retener el talento. Esa es la verdad. Ok, bueno, creo que es una interesante pregunta que no tiene una sola respuesta, que depende muchísimo de los contextos en los cuales estemos hablando y de los perfiles de los cuales estemos hablando. Es muy diferente la situación de aquellas personas que están en el límite inferior de demandas, aspiraciones y capacidades de aquellos que están más preparados y que más oportunidades tienen. Entiendo que la pregunta tiene que ver fundamentalmente con este segundo grupo, que son los que más preparados están y más oportunidades tienen en el mercado. Y lo que sucede es que, de alguna manera, el concepto tradicional de un trabajo para toda la vida, que muchos de nosotros fuimos formados en ese paradigma, ha cambiado, ha mutado. Todos los que hoy se están iniciando en el mercado laboral o aquellos más jóvenes que tienen más oportunidades, entienden que a lo largo de su trayectoria laboral van a tener múltiples oportunidades en múltiples organizaciones e inclusive ellos mismos van a desarrollar múltiples profesiones. ¿Qué significa esto? Que antes se valoraba la cantidad de años de experiencia. Hoy lo que se valora son cantidad de experiencias en cada año. Entonces, no es solamente un tema económico, y no lo es en muchos casos bajo ningún punto de vista, sino fundamentalmente es un tema de expectativas, de qué es lo que pueden encontrar estos talentos en las organizaciones. Por eso es que cuando uno dice atraer el talento, y bueno, ¿cómo no voy a generar una propuesta que sea atractiva? La realidad es que hoy quienes pueden elegir, eligen trabajar en aquellas organizaciones que no solamente puedan satisfacer demandas económicas, sino que fundamentalmente puedan tener un propósito acorde con su propósito personal. Esto por un lado. Por otro lado, creo que el tema de la fidelización del talento al cual haces referencia tiene que ver con que muchas veces la expectativa que se genera respecto a un trabajo es muy alta
Y al ingresar y al permanecer en la organización, el nivel de decepción se incrementa muchísimo. Entonces, no es solamente cómo atraigo, sino fundamentalmente cómo fidelizo a través de diferentes tipos de iniciativas donde mantengo esa motivación todo el tiempo alta. Ahora, hay otro aspecto ahí a considerar, que muchas veces se generan diferentes tipos de acciones desde la mente y desde las ideas y propuestas de quienes diseñan esto, y muchas veces sin considerar cuál es genuinamente la expectativa que tiene ese talento. Entonces, me ha pasado trabajar con muchas organizaciones que me dicen, mirá, tenemos propuestas espectaculares y gastamos, invertimos un montón de dinero en estas propuestas y sin embargo se nos van. Bueno, la primera pregunta es, ¿vos le preguntaste a estas personas qué es lo que quieren, qué es lo que aspiran? Y muchas veces no es una cuestión económica, sino es una cuestión del clima organizacional, de la posibilidad de participar en la toma de decisiones, de estar en proyectos desafiantes, de generar experiencias significativas. Entonces creo que tal vez hay que invertir la secuencia, empezando por comprender qué es lo que pasa por las mentes de estos talentos que obviamente eligen dónde trabajar y toman esa decisión basado en múltiples criterios. El primero tiene que ver obviamente con la naturaleza del trabajo y a veces dicen, ¿sabes qué? Me contratan pidiéndome un título de grado, una maestría, un montón de cosas y después me llevan a hacer trabajos que son absolutamente transaccionales. En segunda instancia, también con quiénes se trabaja, quiénes son sus jefes, quiénes son sus colaboradores, sus pares, sus clientes, sus proveedores. En tercera instancia, un factor fundamental en este sentido es qué significa la organización en la cual estoy trabajando, cuál es el propósito que tiene, cuál es su misión, cuál es su nivel de honestidad, de integridad, de generación de buenas prácticas. El cuarto aspecto que genera motivación o no está relacionado con tal vez un aspecto más personal de cada uno de ellos y es la posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, de expandir mi proyección a otros lugares del planeta. Entonces, cuando uno ve estos cuatro factores, no son económicos. Eso es lo que se llama el salario emocional, es decir, no hay una carga económica, sino fundamentalmente una carga emocional de preocuparse por el colaborador. Y recién el quinto factor es el que se considera fundamental en este sentido, que es el de compensaciones y beneficios. Ahora, si tengo una compensación y beneficio alto, ¿la persona se queda? No, porque los cuatro restantes son muy, muy importantes. Y en muchos casos se visualiza que los talentos prefieren algún lugar donde los cuatro estén presentes y a pesar de que el quinto, el factor de compensaciones y beneficios, no sea tan alto, pero compensa mucho más lo otro que solamente una buena compensación. Y acá es un punto no menor, que cuando nosotros tratamos de atraer y fidelizar exclusivamente por la compensación y los beneficios, más que colaboradores, estamos contratando mercenarios que por un poco más se van a ir a cualquier lugar y ahí empieza una rotación, obviamente que es alarmante en muchos casos, ¿no? Sí, Alejandro, cuando uno habla de esta realidad que tú nos describes muy bien y piensa, ¿no es cierto?, por qué nos cuesta llegar a entender a este talento o a esta persona, ¿no es cierto? ¿No hemos quedado con el rezago de la vieja escuela o que todavía no lo logramos sacar? ¿O en qué estamos fallando las áreas de personas, las áreas de recursos humanos? ¿Dónde está la parte débil? Ahora no mirado desde el trabajador, sino mirado desde el responsable de hacerse cargo de claro, de esta interpretación, ¿no es cierto?, de que quiere el trabajador. Sí. Yo creo que muchas veces no es un tema de maldad, no es un tema de ineptitud, no es un tema de mala praxis, es simplemente un tema de conexión, ¿no? Y muchas veces es como la distancia que hay entre los que generan las propuestas y los destinatarios de las propuestas. Y me parece que en ese sentido lo que se requiere es, podemos hacer una analogía con lo que se hace en marketing. En marketing, si vos generás todas tus propuestas de una oficina y decís, pero no me compran, bueno, pará, vos estás realmente entendiendo. Acá tal vez una de las cosas que a mí más me ha enseñado en los últimos años es el concepto de pensamiento-diseño, lo que se llama el design thinking, ¿no? El pensamiento-diseño
lo que te dice es, aquellos que diseñan experiencias, ya puede ser físicas o digitales, lo primero que hacen es meterse en la vida del destinatario de esto. Y una experiencia, digamos, que a mí me significó y de la cual aprendí muchísimo. Cuando trabajaba en Coca-Cola, me acuerdo que había una marca, una de las marcas que hoy obviamente sigue estando muy vigente, que es la marca Sprite, que estaba dedicada básicamente a los jóvenes. Y nunca me voy a olvidar que ahí lo que se hacía, aquellos que eran responsables de la marca, era ir a vivir un fin de semana 100% en la dinámica de los jóvenes y entender desde un viernes a la tarde hasta un domingo a la noche qué es lo que hace un joven. Entonces, en lugar de diseñar la mejor estrategia de marketing desde una oficina, es meterse en la vida y entender. Yo no tengo dudas que si muchos de nosotros nos ponemos a convivir, y me sucede mucho esto en la vida académica, ¿no? Cuando tengo mis diferentes programas con talentos jóvenes, claro, uno empieza a entender ciertas lógicas, ciertas dinámicas que están muy lejanas a las que nosotros teníamos cuando hacíamos nuestras trayectorias universitarias, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, cuando uno empieza a conectar y empieza a darse cuenta, pará, ahora le interesan otras cosas, son otras las motivaciones, son otros los factores que generan un diferencial importante. Me parece que ahí está una de las claves por las cuales podemos empezar a actuar de manera distinta. Ok. Oye, me parece a mí súper interesante, pero ¿sabes qué me genera, me surge una duda? Respecto de en este caso, respecto a las empresas pequeñas, por ejemplo, ¿cómo una empresa pequeña puede anticiparse, digamos, a la eventual carencia de personas o de talento, porque no, seguramente no tiene a lo mejor esa posibilidad de hacer todo este análisis que tú estás haciendo, que tú nos estás diciendo? Sí. No, está bueno. A ver, primero, el análisis tiene costo cero, pero valor altísimo. Segundo, no es un tema de capacidad, es un tema de voluntad. Yo creo que esto ni siquiera es científico, es básicamente conversar, es estar donde suceden las cosas, es leer lo que leen ellos. Es decir, me imagino, digamos, para nosotros en su momento los medios para entender eran los diarios, las radios. Bueno, hoy en día están en otra lógica, las conversaciones surgen en otros contextos. Bueno, cuánto se miran los streamings o se escuchan los streamings o se participa en otro tipo de conversaciones, cuánto se mira TikTok. Es como que un montón de cosas novedosas donde tenemos toda la información, muchas veces permanecen muy lejanas a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es un tema de cercanía, es un tema de conectar, es un tema de empatizar, es un tema de no juzgar, sino de aprender, de generar mucho más curiosidad en este sentido y menos prejuicios, ¿no? Yo creo que muchas veces, y me pasa también con muchos colegas en las universidades, ¿no? Dicen, no, porque los jóvenes no quieren estudiar. No, pará, no es eso. Es que tienen otro tipo de motivación. Entonces, si uno va solamente, es como, seguramente, si nuestros padres hablaban de nosotros, no tengo dudas que habrán dicho cosas similares. Mirá, vos te parece, están con lo nuevo, están con internet, a lo mejor habrán dicho en su momento. Bueno, hoy en día eso es más que obvio y creo que hay otro tipo de necesidades. Con lo cual, respondiendo, Rox, a tu pregunta, yo creo que no es un tema de recursos, no es un tema de disponibilidad, es un tema básicamente de actitud, de apertura y de deseo de realmente aprender, nutrirse y comprender que mejor que todas las nuevas generaciones sean diferentes. Yo creo que eso es algo normal y natural, ¿no? Si van a repetir lo mismo que hicimos nosotros en una era totalmente diferente, y estarían equivocados, me parece, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Oye, si ponemos sobre la balanza dos temas importantes, vamos a poner por un lado la experiencia de Alejandro desde ejecutivo de recursos humanos y ponemos por el otro lado, ¿no es cierto?, el surgimiento, el nacimiento de las empresas que son de carácter familiar normalmente, me imagino que en Argentina es muy similar, ¿no es cierto?, con una cultura muy arraigada, ¿no es cierto?, muy de la vieja escuela, como digo yo. Entonces, si yo pongo ahí tu experiencia, Alejandro, con lo difícil que es hacer modificaciones, bueno, te tocó trabajar en empresas transnacionales, ¿no es cierto? Pero desde la mirada de las empresas más tradicionales,
¿Qué ha sido lo más difícil y qué nos puede señalar ahí de cómo se puede hacer ese cambio en torno a tener esta mirada diferente? Está buenísimo. Mira, hay un concepto que es, los valores y principios de los grandes líderes de la compañía son los que se manifiestan a través de los comportamientos. Estos comportamientos generan el clima genera cultura, la cultura lo que hace es impulsar el compromiso y el compromiso termina manifestándose en el desempeño de las personas. ¿Qué significa esto? Si yo tuviera, como se dice, la madre de las batallas, ¿dónde es? Es a los líderes, es trabajar con los líderes y tratar de desafiar los principios más fundamentales. ¿Por qué? Porque si uno intenta trabajar sobre la segunda y tercera línea y los de arriba siguen pensando de la misma manera, con el mismo modelo mental, con la misma actitud, y nada va a cambiar, porque en definitiva a la hora de la verdad, cuando haya que tomar decisiones importantes, van a seguir primando ese tipo de principios, ese tipo de ideas. Entonces creo que nuevamente lo fundamental es tratar de comprender cómo esos principios y valores no solamente los incorporan, sino además se manifiestan en cada uno de los comportamientos, cada una de las palabras, cada uno de los silencios, cada uno de los gestos. Esto a su vez, como genera el clima, como el clima genera cultura y así hasta llegar al desempeño. Entonces, para modificar el desempeño, empezar por arriba. Una sola batalla es trabajar sobre el número uno de la organización y poder focalizarse en esta persona, cómo puede evolucionar en su modelo de pensamiento. Mira, y en ese contexto, Alejandro, ¿cómo podríamos tipificar el liderazgo entonces que se necesita o que se hace indispensable para que las organizaciones sobrevivan de alguna manera o prosperen en un escenario muy competitivo por atraer el talento? Sí, a ver, yo creo que lo que tenemos que pensar es que las organizaciones, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Gareth Morgan, que él lo que hace es tratar de identificar con distintas maneras cómo puede ser una organización, ¿no? Desde organizaciones tradicionales a las nuevas organizaciones. Para mí, lo que tenemos que entender es que las organizaciones puede tener esta analogía de un organismo vivo. Y un organismo vivo lo que tiene es justamente emociones, sentimientos, pensamientos. Ahora, todo esto en definitiva son parte de los ejes fundamentales de los líderes de la organización, porque en definitiva la organización es lo que hacen los líderes, la organización en sí no existe. No es que, bueno, a ver, ¿dónde está la organización? Son quienes conducen la organización, la cultura de la organización es lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen los líderes de la organización. Entonces, en esta dirección, yo creo que lo que tenemos que tener es la capacidad de ir transitando estos cambios exponenciales que estamos viviendo de una manera dinámica, de una manera vital, de una manera adaptada, de una manera energética, que, digamos, no deje de respetar los valores fundantes, pero que vaya resignificándolos en función de lo que va sucediendo. Es como, no sé, hace 25 años, cuando se decía Internet, no, Internet para mí no es, no, ¿cómo es? Bueno, después cuando se decía teléfono, no, para mí no es. Y yo creo que lo que es interesante es que nosotros podemos en las organizaciones ocultarnos ante todas estas cosas, pero la persona sale de la organización y en la vida cotidiana, está en conexión con todas estas cosas que suceden. Entonces, antes las personas iban a las empresas para estar digamos, como conectados con todo lo último de la tecnología. Hoy, fuera de la empresa, tienen mucho más tecnología que adentro de la empresa. Hoy, cualquier persona fuera de la empresa se conecta gratis a cualquier inteligencia artificial y tiene un montón de respuestas que adentro de la empresa no, a ver si lo haces, a ver si alguien se entera. Yo creo que eso es lo que tienen que entender las empresas. Entonces, como esto ha evolucionado de una manera tan veloz, pero tan profunda a la vez, si no cambiamos, quedamos fuera del mercado. Y eso es lo que está pasando a muchas empresas, ¿no? ¿Sabes qué? No sé si hay un concepto que lo hablábamos hace unos días atrás y hablábamos humanizar, de humanizar la organización. ¿Esto está como en consonancia con lo que tú estás diciendo o no? Recuerdo a los líderes, me refiero Sí, definitivamente, sí, digamos, el tema de humanizar las organizaciones ya desde hace exactamente 15 años, yo sacaba el libro que se llama Empresas Más Humanas,
donde lo más interesante es que la tecnología no sustituye al humano. Y acá entendámoslo bien, porque ninguna tecnología tiene emociones, ninguna tecnología tiene sentido común, ninguna tecnología tiene empatía, ninguna tecnología tiene sueños, ninguna tecnología tiene ilusiones, ninguna tecnología tiene conciencia, ninguna tecnología tiene la moral, ética. Entonces creo que lo que tenemos que entender es que la tecnología es una herramienta a nuestro servicio, pero en definitiva los que terminan tomando las grandes decisiones y este, adquiriendo esa tecnología son las personas, son los seres humanos, ¿no? Entonces, las empresas son las personas que lo conducen y quienes toman la decisión de qué tecnología incorporo, qué tecnología no incorporo, y la tecnología es algo así como un recurso que tenemos, pero en definitiva nuestro recurso mental, intelectual y fundamentalmente el emocional, el ético y el moral lo tenemos nosotros y lo vamos a seguir teniendo por muchísimo tiempo. Sí. Alejandro, cuando uno te escucha, se queda con, también con mucha optimismo, ¿no es cierto? Pero también con algunas preocupaciones. Las áreas de reclutamiento y selección dentro de las empresas hoy día, ¿no es cierto? No lo pasan bien porque cuesta mucho encontrar el talento, ¿no es cierto? Y hoy día, gran parte con el respeto que se merece, ¿no es cierto?, el trabajo de los headhunters, es mover una persona de un lugar a otro y luego moverla de ese lugar a otro, ¿no es cierto? Y en general se dan vueltas moviendo la misma gente, digamos. La pregunta es, ¿crees tú que el futuro va a ser difícil desde el punto de vista de poder reclutar el talento en las organizaciones? A ver, yo creo que hay dos cosas diferentes. Por un lado, me parece que cada vez más se va democratizando la posibilidad de conexión entre las personas y las organizaciones, ¿no? Hoy la tecnología nos permite estar a un clic de distancia de cualquier organización del mundo y cualquier organización del mundo a un clic de distancia de cualquier persona en el mundo. Pensemos que ya LinkedIn está teniendo, según las últimas cifras, unas 1.400 millones de personas, que es una barbaridad, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y eso funciona 24 por 365, no se toma feriado, no se toma vacaciones, ni nada que se le parezca. Ese es el primer punto, con lo cual yo creo que cualquiera de nosotros está ahí de cualquier otra persona. Por otro lado, creo que también se está generando un movimiento a que muchos de los mejores talentos no quieren trabajar en las empresas, sí quieren trabajar para las empresas. ¿Qué significa esto? Tal vez dentro de algún tiempo estemos hablando como algo totalmente obsoleto, el trabajo de 8 horas en una oficina y todo el día. Ese mismo trabajo con la asistencia de la tecnología, tal vez se pueda hacer en 2 o 3 horas. Entonces, el tema es que las personas pueden trabajar para esa organización, para otra, para una tercera y para cuarta, ¿no? Yo creo que esto lo escuché una vez en un programa que hice. La próxima revolución no será tecnológica, sino que la próxima revolución será la manera como colaboramos entre nosotros. Entonces, así como previo a la pandemia, muy poca gente se hubiera imaginado que existía el home office y, digamos, las cifras hablan que no más que el 5 o 10% de las organizaciones tenían home office previo a la pandemia y nos dimos cuenta que se podía trabajar, más allá de que hay una reversión de esto en el último año, año y medio. Yo creo que vamos a ser parte de una modalidad laboral que hoy ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarla, ¿no? Es lo que no sabemos que no sabemos. Y también dentro de algunos años, uy, mirá, en el 2025 todavía ni nos imaginábamos que podía llegar a ocurrir esto o que podíamos llegar a trabajar de esta manera, ¿no? De hecho, si nos ponemos a pensar este podcast, y si vos en su momento habías dicho necesito una pizarra, no sé, hace algunos años has pensado, bueno, está bien, tenemos que encontrarnos o en la cordillera o ustedes tendrán que viajar para acá o yo tendré que viajar para ahí, pero y hoy se hace con absoluta normalidad esto, ¿no? Y ni siquiera nos estamos viendo personalmente. Bueno, yo creo que se vienen grandes, grandes cambios y la tecnología nos va a dar grandes sorpresas. Pensemos que hoy solamente estamos asistiendo a dos sentidos, la vista y el oído, ¿no es cierto? Y tal vez en el futuro los demás sentidos también estén presentes y tengamos tecnologías que además tienen otro factor. Al democratizarse y desmonetizarse, tienen costo cero. Entonces pensemos cómo todo esto moviliza el mercado laboral
y nos permite acceder a un montón de cosas que hace un tiempo hubieran sido impensables y que serán impensables dentro de muy, muy poquito tiempo, porque es lo que se llama la desmonetización, la democratización, pero fundamentalmente la desmaterialización de la tecnología. Entonces es accesible a cualquier persona en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Sí, interesante. Qué bueno, muy interesante, Alejandro. Me recuerda una frase de uno de tus libros, no frase, sino una idea de uno de tus libros, ¿no es cierto? Y que pasamos de ir a un lugar a trabajar a andar con el trabajo o a llevar el trabajo día a día, ¿no es El cierto? trabajo va con nosotros a cualquier parte, exactamente. Antes íbamos al trabajo y hoy el trabajo nos acompaña a nosotros a cualquier lugar. Y yo creo que el tema eh, de la capacidad de trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento, no somos conscientes todavía el impacto que tiene, ¿no? Yo creo que puede todavía potenciarse muchísimo más todo esto. Y tal vez la pregunta es, ¿qué significa trabajar? ¿No? Para muchos trabajar significa estar 8 horas sentados en una oficina. Yo creo que trabajar es agregar valor, generar ideas nuevas, ideas revolucionarias. Todo lo que sea transaccional y de bajo valor agregado, obviamente que la tecnología nos va a sustituir y creo que tenemos que entender que nos van a pagar, se llamará salario, honorarios o la manera como se denomine, por la cantidad y calidad de ideas que generemos y eso es el diferencial, ¿no es cierto? Sí, claro. Muy interesante, muy Sí. interesante. Podríamos estar mucho más. Sí, mucho rato conversando. Alejandro, para terminar, nuestra última petición, nosotros al final de nuestros capítulos tomamos nuestra pizarra manual, pequeñita, nuestra pizarra manual para hacerte la última pregunta o petición, y esa petición tiene que ver con que nos des 2 o 3 ideas, ideas fuerza, ideas claves que tú consideres que son necesarias de tener en cuenta para que la próxima década no nos sorprenda. A ver, yo creo que lo primero es un tema de actitud, ¿no es cierto? Eh, el miedo es lógico, el pánico es lo nocivo en este sentido. ¿Y qué es el pánico? Es cuando el miedo se apodera de nuestra cabeza y lo único que tenemos es miedo, 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 miedo. El miedo es la reacción que tenemos ante lo que viene de afuera y obviamente es nuestra capacidad de defensa ante eso, ¿no? Ahora, cuando terminamos apanicados, creo que ahí estamos ante un inconveniente. Ese es el primer tema. El segundo tema es tener lo que se denomina mentalidad de crecimiento, ¿no? Es el concepto de Carol Dweck, que nosotros podemos tener 2 tipos de mentalidades, mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija lo que dice es todo lo nuevo es una amenaza, el error es un problema enorme, yo sé lo que sé y nunca más voy a aprender otras cosas. Creo que la mentalidad de crecimiento lo que nos dice es siempre hay una oportunidad, vamos a cambiar, el error es parte del aprendizaje, etc. Y, y el tercer aspecto, tal vez, o el cuarto, podría ser, digamos, cómo sustituir el futuro por lo que se denomina nuestra capacidad de anticipación, ¿no es cierto? Y creo que todos tenemos capacidad de anticiparnos a ciertas cuestiones para que no nos sorprendan las novedades. Y esto implica estudiar, esto implica viajar, esto implica conectarse con otros, esto implica estar estudiando todo el tiempo, estar analizando tendencias. Y hoy lo que se utiliza es mucho el planeamiento por escenarios y decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? Ahora, desde ya, podemos hacer todo esto y de todas maneras que vengan cosas que nos sorprendan. Bueno, entonces ahí tener la apertura a lo nuevo, abrazar lo nuevo y pensar que no es una amenaza, sino que siempre son oportunidades. El abrazar lo nuevo me parece que es fundamental. Sí, claro. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a mostrar ahí para las personas que nos siguen, nos escuchan en Spotify y nos siguen a través de YouTube. Las ideas fuerzas de Alejandro, actitud. Cuando nosotros hablamos de actitud, Alejandro nos señala que debemos decirle no al pánico. Debemos tener una actitud positiva, una actitud de futuro, mirarlo con una actitud, ¿no es cierto?, de avanzar. La mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Que de alguna manera lo que nos está diciendo Alejandro ahí es que no debemos cerrarnos a lo que conocemos o sabemos, sino de mirar, ¿no es cierto?, con apertura
mirar las oportunidades y tener una característica que hoy día es muy importante, que tal vez muchas de las características que tenían las personas trabajadoras, ¿no es cierto? El talento hace años atrás se repiten hoy día, pero hay algunas que no se repiten. Y una de ellas es también la curiosidad, ¿no es cierto? La curiosidad de querer indagar en algo nuevo. Y finalmente, sustituir el futuro por la anticipación, es desarrollar esta capacidad, ¿no es cierto?, de anticiparnos a, eso significa también estar atento a lo que pasa, estar atento a las señales, estar atento a nuestra gente, a lo que pasa con ella, ¿no es cierto? Y muchos, que lo dijimos en algún capítulo anterior, de los desacuerdos que se dan con nuestra gente, son oportunidades para encontrar allí, ¿no es cierto?, caminos para poder entender qué está pasando con la otra persona. Eh, Muy buenas ideas, Alejandro, muchas gracias. Nos quedamos con estas ideas fuerzas, las transmitimos a las personas que nos siguen. Por mi parte, solo darte las gracias. Ha sido una conversación enriquecedora, como decía Rox, tal vez podamos estar horas conversando en estos temas que nos gustan mucho, que tiene que ver con la gestión de personas. Así que por mi parte, darte las gracias y le dejo la palabra a Rox. Sí, yo la verdad es que muy agradecida, gracias por tu disposición, por tu tiempo, por tu energía en realidad, por tu forma así, que llenas, así dan ganas de seguir escuchándote, así que por darte este tiempo de conversar con nosotros, como tú dices, esta facilidad que nos da la tecnología, hay que aprovecharla no solo en esto, sino que también en las organizaciones. Así que muchas gracias, Alejandro, te pasaste. Por favor, un placer para mí, gracias por la oportunidad y bueno, sigamos soñando en grande. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte despedimos el capítulo de esta semana y los invitamos a seguirnos acompañando en Necesito una pizarra. Sí, también yo me despido. Ojalá que puedan escuchar y todos disfrutar de este capítulo cuando salga, porque en realidad es muy interesante. Alejandro ha hecho unos aportes increíbles. Así que muchas gracias de nuevo, Alejandro, y hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos.